Escucharme bien la pregunta que voy a hacer. Bueno, voy a hacer dos. He dicho escucharme, no habléis. La pregunta es, ¿darías tu vida por Jesús? Tú estás sobre unos leños de madera. Algunos hermanos nuestros en la fe lo han vivido. Alguien está con una antorcha prendida y te pregunta o te dice, mira, si tú reniegas de tu fe en público, no vas a morir quemado ahora mismo. ¿Qué harías? No contestes. No contestes. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, muy sabio, que dice, mejor es que no prometas, que prometas y no cumplas. Yo no contesto a esas preguntas. Creo saber lo que haría, pero espero que nunca llegue ese momento. Hemos cantado, toma tu cruz, sigue a Cristo, el precio ve, toma tu cruz y síguele. Casi todas las canciones que ha escogido Alba tenían la palabra seguir, sígueme. Eso nos lo podemos plantear, ¿no? Seguir a Jesús. Pero tomar nuestra cruz implica, cuando decimos esta expresión, toma tu cruz, de hecho la dijo el Señor Jesucristo, de alguna manera nos estaba ofreciendo ser crucificados con Él. Ya que estamos hablando de Pedro, vamos a seguir hablando de Pedro. Pedro, ¿qué contestaría a esa pregunta? ¿Qué creéis? Él contestó, ¿eh? Alba nos ha dicho que Pedro era impulsivo, fuerte, valiente, políticamente era un celote, eso implicaba a alguien que por su independencia de su nación estaba dispuesto incluso a hacer lo que quería hacer. El Señor tuvo que enseñarle, tuvo que moldearle y decirle claramente un no a la violencia. Pero Pedro era el Pedro que saltaba a la mínima, que si tenía que andar sobre el agua, los demás se quedan en la barca, pero él saltaba y andaba. Que si tenía que contestar a la pregunta del maestro, ¿quién dice la gente que soy yo?, él contestaba. Pedro era el primero en todo. También fue el primero en contestar a esta pregunta. ¿Darías tu vida por Jesús? Tenemos tres respuestas al menos que podemos ver en la vida de Pedro. La primera la encontramos en Mateo 16, 22. Jesús anuncia por primera vez su muerte y Pedro contesta, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando Pedro le dice a Jesús, en ninguna manera esto pase, que tú tengas que morir, no está diciendo sencillamente, hombre, no te deseo eso. Conocemos a Pedro, Alba nos ha hablado de él. Pedro está diciendo y poniéndose por delante, diciendo, eso no va a pasar, porque aquí estoy yo para que no pase. Ese era el Pedro que conocemos en los evangelios. Pedro llegó a decir, Lucas 22, 33, hemos leído ya texto del Lucas 22, si queréis tenerlo abierto en vuestros móviles, vamos a usarlo. Lucas 22, versículo 33, le dice a Jesús, ojo con las palabras, contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro contestó la pregunta. Ojo, repito, contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. ¿Cuánto amaba Pedro a Jesús, verdad? El libro de Marcos, que también habla de este encuentro con Jesús y de estas palabras concretas, es aún más duro, aunque no lo tenemos proyectado, pero dice, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Ya está, Pedro lo tiene claro, el valiente e impulsivo Pedro.
Tenemos una tercera escena que Alba nos ha hecho referencia con esa oreja al principio. Cuando llega el momento, Pedro pregunta, ¿heriremos a espada? ¿Qué está diciendo con esta pregunta? Lucas 22, 49. De hecho, nos contesta el mismo Pedro. ¿Qué quería decir esta pregunta? Porque él mismo saca su espada por defender a Jesús, a su maestro, y corta la oreja del sirviente del sumo sacerdote. Y es ahí donde Jesús le dice, no, coge tu espada, guárdala, no es el camino. Pero Pedro, ¿qué está haciendo con eso? Se está jugando la vida. Yo no sé si hubieran crucificado antes a Pedro que a Jesús. En realidad, yo creo que Pedro, si estuviera en el siglo XXI, cogería su móvil y escribiría #todos somos Jesús. Lo haría. Para los que no estáis acostumbrados a Twitter y estas cosas, no os asustéis con la frase. Teológicamente no todos somos Jesús, está clarísimo. Pero es una manera de decir, estamos contigo hasta la muerte, a por todas. A por todas. #todos somos Jesús. Pero vamos a leer el texto de Lucas 22 un poquito más. Y vamos a ver a Pedro y su consecuencia con sus palabras. Lucas 22, versículo 33 y 34. Pedro le dice a Jesús, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué diría Pedro a estas palabras de Jesús? Estás muy equivocado. Que yo te voy a negar, pero no me ves con la espada en mano. Que yo te voy a negar, ni hablar contigo hasta la muerte. Saltamos en el mismo capítulo, Lucas 22, el versículo 54. Está hablando de Jesús, que dice que le prendieron y le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, a la casa de aquel de quien el siervo le había cortado en la oreja. Llevan a Jesús hacia allí. Y Pedro le seguía de lejos. He puesto en rojo las palabras que luego consideraremos un poquito más. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciéndole, mujer, no lo conozco. Un poco después, y aquí nos está dando referencias de tiempo que van pasando, hay tiempo para reaccionar, dice el texto, un poco después, viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Me he hecho un salto aquí en el pasaje bíblico, perdonadme. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. No sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hemos visto 3 momentos en los que Pedro claramente contesta la pregunta, yo doy mi vida por ti. Pero vemos ahora 3 detalles que nos hablan de algo muy diferente. Versículo 54.
Y Pedro le seguía de lejos. Alba ha compartido antes que Pedro tuvo el privilegio de ser muy cercano a Jesucristo, íntimo. Ha utilizado la expresión, este calificativo, íntimo. Y es verdad. Pedro, por su impulsividad, se la jugó muchas veces, y siempre podemos decir dónde estaban los otros. O sea, a veces juzgamos a Pedro, pero dices, ¿dónde estaban los otros que no saltaron al agua, que no fueron corriendo? De hecho, cuando Cristo ya ha resucitado, vuelve a estar Pedro en una barca y ve al maestro de lejos y dice que nuevamente salta al agua. Pedro es el primero y paga el precio de eso. Pero también eso le dio el privilegio de vivir momentos íntimos. Jesús entendía su pasión. Jesús entendía su impulsividad y por eso lo escogió. Su impulsividad y su decisión rotunda. Pero Pedro ahora lo vemos en la distancia. Ahora está lejos. Pedro le seguía de lejos, dice el texto. Un segundo detalle importante, versículo 55. Y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué quiere decir este texto? Se sentó entre los que habían apresado a Jesucristo. Se sentó entre los que querían matar a Jesucristo. ¿Qué hacía Pedro ahí en medio? Señor, no solo a la cárcel, sino a la muerte por ti. Y vemos una tercera escena con esos tres grandes nos. No te conozco, no lo soy, no sé lo que dices. Fijaros que en este juego de preguntas, la primera y la tercera preguntan si tú estabas entre ellos. Él responde con esos nos. Pero la del medio habla de identidad. Ya no dice tú estabas entre ellos, sino tú eres uno de ellos. Y Pedro contesta, no lo soy. No hizo falta la hoguera. Qué decepción, ¿no? Y alguno de nosotros diría, ay, Pedro, Pedro. Ay, qué impulsivo eres. Ay, Pedro, Pedro, qué valiente para contestar. Yo quiero proponeros en esta mañana otro hashtag. Hashtag todos somos Pedro. Yo soy Pedro. Por eso os decía al principio, no contestéis. Pensadlo. Pensadlo. Realmente estamos todos metidos en ese fregado, permitidme la expresión. Cuando íbamos a Marcos 14:31 y veíamos que decía Pedro, mira, no solo no te voy a negar, sino que voy a ir contigo a la cárcel y si hace falta moriré. El texto de Marcos 14:31, que no lo hemos leído, dice, también todos decían lo mismo. Ahí estaban los 11 restantes también. No eran impulsivos como Pedro, quizá no lo verbalizaron, pero sabían que debía ser así. Por el Maestro todo. Si Él lo va a hacer todo por nosotros, nosotros todo por Él. Hashtag todos somos Jesús, hashtag todos somos Pedro. ¿Por qué? Porque en realidad todos tenemos esa intención de ser fieles a nuestro Maestro, a Jesucristo, a aquel que nos ha cautivado, nos ha enamorado. Pero la pregunta sería, utilizando estas tres cosas que hemos visto en la segunda parte, ¿cómo de cerca o lejos estás tú de Jesús? Esa es una buena pregunta. Porque quizá Jesús no está esperando que le digas si morirías por Él, pero sí está esperando decirte cómo de cerca o cómo de lejos estás de mí. Quizá en esa segunda pregunta también vemos algo para nosotros. ¿Dónde estás tú? Pedro estaba entre ellos, nos dice el texto que hemos leído. ¿Dónde estás tú? ¿Sabéis cuál es la primera pregunta que Dios hace en la Biblia? Esta. ¿Dónde estás tú? Se lo pregunta a Adán. ¿Es que Dios no sabe dónde estás? ¿Es que Dios no sabe dónde estaba Adán? ¿Es que jugaban al escondite y el Señor buscaba entre los árboles y no le encontraba?
Esa pregunta va mucho más al corazón, es directa. ¿Dónde estás tú? ¿En qué momento de tu vida estás tú? ¿Cuánto de lejos y cuánto de cerca? Y una tercera pregunta para nosotros también sería, ¿qué reflejo hay de Cristo en nosotros, los creyentes, los que creemos, los que manifestamos seguir a Jesús? Ahí nos hemos encontrado con 3 no rotundos. No, no, no. ¿Estabas con ellos? ¿Eres de ellos? Hay una expresión que utilizamos mucho, de hecho en una de las canciones creo que salía, la utilizamos mucho entre los cristianos evangélicos. Decimos a una persona, cuando conoce el Evangelio, si quiere aceptarlo, le decimos, entrega tu vida a Cristo. Yo la he buscado en la Biblia esta expresión y no aparece. Pero somos muy valientes y muy chulillos nosotros. Entrega tu vida a Cristo. Sabemos lo que queremos decir con eso. Quiere decir rendirse, como hizo Pedro, a los pies de Jesús. Quiere decirle, aquí estoy con toda mi debilidad, con todas mis incompetencias, con todas mis limitaciones. Creo, pero ayúdame a creer, como le dijo alguien a Jesús, ¿no? He decidido seguir a Cristo. Eso ya lo cantaban mis abuelos. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen lo que me llamen, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y tú dirás, bueno, esto para los creyentes está muy bien como reflexión, pero quizás estás viéndonos ahora o nos vas a ver en diferido y vas a decir, bueno, esto no va conmigo. Yo no he dicho en ningún momento que dé mi vida por Cristo. Es más, reconozco que estoy lejos, porque es que igual ni me interesa. Pero si por lo que sea estás viendo esto, déjame hacer una reflexión. Hoy estamos en lo que es conocido como el Domingo de Ramos. Un día como hoy, si algo tenemos de bueno en la Semana Santa es que al menos tenemos la certeza de que eran estas fechas. Así como con Navidad no sabemos, con Semana Santa sí lo sabemos, por el calendario lunar, sencillamente. Hoy Jesús, hace unos cuantos siglos, un día como hoy entraba en Jerusalén. Y la gente le aclamaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí, todo el pueblo. ¿Qué esperaban de él? Lo que les interesaba. Así que, querido amigo que igual nos estás viendo, no estás tan lejos de eso tampoco. Siempre digo que no sé qué pasa con este mundo, que no quieren saber de Dios, pero cuando hay dificultades todo el mundo se encomienda a Dios. Y algunos hasta alguna vez me han dicho, oye, yo no creo, pero tú que crees, por favor, pide a Dios por mí. Pero ese mismo pueblo que gritaba Hosana, que quiere decir algo así como bienvenido, aquel que viene en el nombre del Señor, 4 días después gritaba, crucifícale, crucifícale. ¿Cómo en 4 días se podía cambiar así? Hashtag, todos somos Pedro. Y nuestro mundo también es Pedro. Y los que somos creyentes también somos Pedro. ¿Cuán cerca o cuán lejos estás de Jesús? Quizás me estás escuchando y a lo mejor eres alguien que eres creyente o que en su día expresaste seguir a Jesús. Quizá naciste en un hogar cristiano y hoy estás lejos, muy lejos. Quizá nunca has dejado de ir a la iglesia, en realidad, pero hoy te sientes y te sabes lejos de Jesús. Quizá algún valiente aquí alguna vez ha dicho, contigo no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Sea cual sea tu situación, ¿sabéis lo importante? Lo importante no son nuestras palabras, ni nuestras afirmaciones, ni nuestras espadas. Lo importante aquí es Jesucristo, el Maestro. Y en todo este episodio que hemos leído, como mínimo vemos 2 cosas importantes. Para ello he escogido un cuadro del siglo XVII, para los que os guste el arte, a mí siempre me gusta, ya sabéis que alguna vez ya he buscado también cuadros. Es un óleo sobre bronce del siglo XVII de un pintor danés, ahí tenéis el nombre,
por si acaso yo no lo pronunciaré, porque seguro que diría una barbaridad. Pero este cuadro intenta reflejar justo el texto que hemos leído. Y quiero deciros dos cosas importantes. La primera, Dios habla. Yo he empezado con una pregunta que os he dicho, no contestéis, pero quiero deciros una cosa, Dios desde los cielos ya ha hablado. Él ya ha dicho y ha sido consecuente con lo que ha dicho. Y Dios habla. Y permitirme respetar diciendo una cosa que suena mal, pero que estoy convencido de ella. Cuando es necesario, Dios cacarea. Hay un texto en la Biblia que dice que si no hablamos nosotros lo harán las piedras. Yo no sé si eso literalmente llegaría a ocurrir. Si Dios lo dice, así es. Y es poderoso para eso, por descontado. Pero dejadme deciros que Dios habló en forma de gallo. Cacareó. Si es necesario que Dios cacaree por ti, lo va a hacer. Y ahí en esas escaleras de este cuadro, no sabemos si eran las escaleras o no las escaleras, hay pintado un gallo. Y aquel Pedro que había dicho hasta la muerte por ti, oye el gallo cacarear. Y dice el texto que al instante se acordó de las palabras de su maestro. Y es que Dios habla a nuestro corazón, a tu corazón y a mi corazón. Quizá no eres creyente, que sepas que el gallo cacarea por ti. Quizá eres un creyente que está medio sí, medio no, que sepas que el gallo cacarea por ti. Quizá nunca has entregado tu vida a Cristo, el gallo cacarea por ti. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y esta creo que fue una, en este caso Dios habló al corazón de Pedro, cumpliendo aquellas palabras que le había dicho ya anteriormente. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hebreos 3:15 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si te parece escuchar a lo lejos un gallo, no endurezcas tu corazón. Porque Dios quiere decirte muchas cosas, y las tienes en la Biblia, en la palabra de Dios. Que el mismo Señor Jesucristo no solo dijo que daría tu vida por ti, sino que lo hizo. Que murió de la manera más cruel que podía morirse en aquella época. Y que eso lo hizo por ti. Y no le hizo falta expresarlo mucho, aunque lo hizo también. Simplemente lo demostró. Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo como somos, aun siendo #todos Pedros, Cristo Jesús murió por nosotros. Podrás exclamar, no lo conozco. Podrás exclamar, no sé lo que dices. Podrás exclamar, no lo soy. Pero no podrás evitar que Dios haya expresado con su palabra lo que Él hizo por ti, lo que hace por ti y lo que seguirá haciendo por ti. La segunda idea que quiero dejaros no es solo que Dios habla, y si hace falta en forma de gallo, sino que es que Jesús te mira. Jesús te mira. Jesús, ¿sabéis dónde podía haber tenido la mirada en ese momento? Cuando el gallo cantó, en la cruz que le esperaba. Yo hubiese estado así, hubiese dicho, me supera, no puedo, estaría agonizando. Pero dice el texto bíblico que Jesús se vuelve, dice literalmente, y mira a Pedro. Dios no es solo que mire, Dios te mira. Y si tú le has dado la espalda, que sepas, porque lo dice el texto también, que Dios se vuelve para mirarte. No importa lo lejos que estés de Dios para que Dios
te mire allí donde estás y en el momento en que estás. Eres demasiado importante para Él. No va a desistir. No va a dejarte de lado. Y si tú, como decía antes, le has dado la espalda, Él se va a girar, Él se va a volver y te ve. Y sabe, y conoce tu corazón, y sabe en qué momento estás de tu vida. Pero te ama. Si no, no hubiera ido a la cruz. Te ama. Y te entiende. Eso a veces a los cristianos nos cuesta más. Volvemos a la teoría y lo que luego realmente es. Sabemos que hemos de amarnos los unos a los otros, sabemos que no hemos de juzgarnos los unos a los otros, pero no siempre cumplimos eso. A veces nos falta esa empatía que Jesús tuvo con Pedro para no juzgar a mi hermano, para no juzgar a incluso a aquel que no es creyente. Yo me quedo en el silencio de este momento. Por eso he querido ampliar el cuadro. Jesús se giró para mirar a Pedro. Y aquí pinta a Pedro haciendo lo contrario, ¿no? El pintor creo que muy acertadamente ha hecho esto. No lo dice la Biblia que fuera así. Pero Pedro está girado por no ver a Jesús. Sea como sea, querido amigo, querido hermano, Dios te habla y Dios te mira. ¿Resistirás su voz? ¿Resistirás su mirada? No te voy a decir si eres valiente como para morir por Él, pero quiero retarte diciéndote, ¿eres valiente como para mirarle a los ojos? Cuando alguien me dice a mí, es que yo no creo en Dios, lo tengo clarísimo, digo, mírale a los ojos y díselo. Hombre, ¿cómo voy a mirarle a los ojos y decírselo si no creo en Él? Sé valiente, sé valiente. Hay 3 cosas que hizo Pedro desde ese momento. La primera parece sencilla y de manera natural, pero es importante. Dice que Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Pedro se acordó. Acuérdate. Acuérdate en todo momento de lo que Dios ha hecho por ti. Acuérdate en todo momento del precio que Jesús pagó por ti. Él sí fue consecuente. La segunda es en el versículo 62 que dice que y Pedro saliendo fuera lloró, salió fuera. Hemos leído antes que estaba entre ellos, fijaros el detalle, y ahora Pedro sale fuera. El pintor de este cuadro lo ha escenificado bien. Salió fuera, ya no estaba entre ellos. Eso es valentía también. Hoy en día ser cristiano es ir al revés de lo que el mundo está pregonando. Somos gente que va a contracorriente. En el trabajo tengo un compañero que me decía, mira que eres raro, Dani. Que eres cristiano, vas en bicicleta a trabajar y eres del Español. Y yo le digo, pues sí, soy así, soy un bicho raro. Pero es que realmente somos llamados a salir fuera. ¿Eres valiente para salir fuera? ¿Eres valiente como para no tener la presión que Pedro sintió de los que le rodeaban y decir, no, es que, yo sí, voy a una iglesia evangélica, pero yo es que no, y esa vergüenza, sobre todo en la adolescencia, que tanto nos cuesta? Y Pedro no solo se acordó y salió fuera, sino que lloró. Y el texto dice que lloró amargamente. Y ahí creo que nace el principio de realmente el camino de la salvación, el lloro. Cuando te das cuenta que eres un fracasado. Cuando te das cuenta que quizás has prometido y no cumples. Ese estoy convencido que fue realmente el sentir de Pedro cuando llegó ese momento. Quizá como una película rápida le pasó en la mente a Pedro todas aquellas escenas en las que él había hecho tantas cosas impulsivamente y ahora llora amargamente. Ha traicionado a su maestro. Ha sido desleal.
Pero recuerda una cosa, por encima de eso estará lo que Dios ha dicho, cómo Él ha expresado tu amor por ti y que Dios te mira. La mirada de Dios está sobre cada uno de nosotros, cristianos y no cristianos, creyentes, no creyentes. Y os voy a decir algo a algunos de los que estáis aquí. La mirada de Dios no deja de estar en ningún momento sobre vuestras familias. Por lejos que estén. Por lejos que estén. Y si tiene que volverse para miraros, lo hará. Lo hará. Pedro lloró amargamente. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quizá nos hace falta ser sensibles, quizá llorar, quizá reconocer. Pero déjame que te diga, si tu única consecuencia de todo esto es ponerte a llorar, bienvenido. Bienvenido al primer paso necesario para acercarte a Jesús. Reconocer tu pecado, reconocer tus limitaciones. #, todos somos Pedro.